La figura de Lucy, junto con el legado de Darwin, recuerda que el conocimiento científico se construye pieza por pieza, idea por idea, fósil por fósil. En esta fecha, la ciencia celebra su capacidad para iluminar el origen de nuestra especie y plantear nuevas preguntas sobre el futuro. Está el Día Mundial de la Evolución. Siempre la pregunta del ser humano: ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y hay muchas teorías: la creacionista, la de generación espontánea, la teoría de la evolución, Charles Darwin, muchas cosas. En 1974 se descubrió un fósil llamado Lucy. Pero ¿qué les parece si vamos a hablar más con los expertos? Y ya está aquí con nosotros el doctor Salce. Bienvenido, doctor Salce. Y también el científico en investigación, el doctor Rodolfo Garrido. El doctor es el que nos van a hablar de este fósil que se descubrió y que cambió toda la idea que se tenía del árbol evolutivo. Bueno, es que precisamente publica su libro Charles Darwin. Es un día como es, un 24 de noviembre de 1859. Por eso es que se celebra hoy el Día de la Evolución. La evolución biológica, la evolución de la misma especie y sus configuraciones y sus ramificaciones que él sabiamente fue armando y que hoy en día la taxonomía pues ya lo hace de una manera perfecta, ¿no? Y es más, pero sí aplaudo yo este día. Yo creo que también el doctor debe estar muy contento en esto, porque además abrió este hombre un orden específico para el estudio de la vida y su evolución. Y también de alguna manera, teniendo un orden de cómo progresa, podemos ir hacia atrás y tratar de encontrar cómo se originó. Eso es un gran paso para la ciencia y fue un extraordinario avance y aportación de este hombre que, por cierto, nunca se imaginó que lo iba a hacer, porque su padre no lo dejaba casi salir. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, él se agarró, se armó de confianza y fue a explorar el mundo y cambió el mundo. Y lo cambió, totalmente. Así es. Doctor, este esqueleto fósil, Lucy, ¿qué es y qué representa para la humanidad? Bueno, es un esqueleto muy importante porque debido a su antropometría, la similitud que tiene con un esqueleto humano, nos permite encontrar lo que se denomina o lo que se espera denominar el eslabón perdido, porque es un primate que ya tiene un movimiento, una forma de desplazarse bípeda, es decir, erguido. Y al estar erguido y caminar sobre dos piernas, pues esto podría ser el enlace entre los primates y nosotros. De hecho, la especie de Lucy es un Australopithecus, que es lo más cercano a la especie humana dentro de los primates. Okay. Claro, cuando uno piensa en el colegio, pues nos enseñaron todo esto del Homo sapiens sapiens y tal. Este eslabón perdido, o sea, ¿ya está confirmado que realmente descendemos o aún sigue en teoría? Sigue el eslabón, se sigue buscando el eslabón. Aún sigue en teoría. Pero te voy a decir una cosa, como bien dice el doctor, cuando este esqueleto se le analizaron las rodillas y la pelvis, se encontró que efectivamente era bípedo. O sea, tenía una posición bípeda en su andar. Y eso evidentemente dio una pauta a pensar claramente que se está buscando o se está llegando a un eslabón que estamos buscando. Así es que es muy significativo el hallazgo. O sea, sí es parte de los eslabones de la evolución, no es el eslabón perdido. Era una adulta que murió a lo de entre 11 y 13 años, de acuerdo a los estudios. Pero el hallazgo de que era y tenía la posibilidad de poder andar de manera bípeda es extraordinariamente relevante para la relación en la evolución del ser humano. Aquí lo importante es que justamente, y tomando en consideración el Día de la Evolución, es que, como bien lo dijo el doctor Garrido y como bien lo dijo Charles Darwin, en la evolución siempre hay una especie que nos antecede y una especie que nos precede. Es un árbol en donde siempre hay una rama anterior y se espera encontrar una rama posterior. Claro. Ella pertenece a una de las ramas de los primates que probablemente pudieron dar origen a el ser humano. Qué magnífico, qué maravilla. Pero nada más hay uno que se haya encontrado, ¿no, Lucy? O han encontrado más, porque está muy raro que nada más haya sido uno hasta ahorita. Es una muy buena pregunta. Han encontrado más. Sin embargo, el esqueleto de Lucy es uno de los más completos y más estudiados. Aunque se halló el 40% del esqueleto. Es correcto. Porque hasta nuestros momentos no se ha podido llenar ese espacio del eslabón perdido. Es que son muchos años atrás. No hay historia escrita de esto. Solamente los fósiles antropológicos hallados y también el estudio genético.
Nada más que la genética nos habla de la presencia de un ADN que dicen basura, que entre comillas no lo llamo basura, que no lo entendemos. A lo mejor ahí está el secreto entre los hallazgos y la confirmación de nuevos hallazgos también de nuestro genoma. Podemos encontrar el gran secreto. A lo mejor el jamón lo tenemos nosotros, lo estamos buscando afuera. No lo sabemos. Somos nosotros. No lo sabemos. No lo sabemos. Justo. Cuando hablamos de evolución pensamos de dónde venimos, cuál fue la especie antecesora, pero ¿qué es lo que nos espera como humanidad en nuestra evolución? Porque nos hemos ido adaptando al entorno, nos hemos ido adaptando a las nuevas cosas, pero hoy día, ¿cómo es que nos estamos adaptando a un mundo en el que hay mucha inteligencia artificial, donde hemos delegado muchas de nuestras funciones a las máquinas? ¿Qué se espera de ¿Quieres nosotros? que diera una opinión? Adelante, por favor, señor Por ser que Garrido. me salga un poquito de la parte de ciencia. Pero mi opinión muy personal, como yo veo esta situación, cómo va el mundo, vamos encaminándonos a un precipicio de la perdición. Ay, Garrido, Sí, señor, ¿por qué? no, perdón, porque el humano se impugna consigo mismo. Hay guerras desde el primer momento que el ser humano pisa este planeta. Ve la historia, guerras y guerras y guerras. Siempre hay una pugna. ¿Por qué? No sé. El asunto es que se ha olvidado el ser humano de algo en la evolución. Hemos evolucionado en la mente, nuestra reflexión, tecnología, ciencia, todo. ¿Y qué pasó con el corazón? O sea, ¿y el corazón, apa? Bueno, aunque la pregunta me parece bastante interesante porque efectivamente desde la perspectiva antropométrica estamos perdiendo algunas cosas relacionadas a la evolución. Por ejemplo, el dedo pequeño del pie, el dedo pequeño de la mano, el tercer molar, son estructuras que se están perdiendo y se considera como un avance evolutivo, que no significa, como bien dice el doctor Garrido, que sea un avance intelectual. También fíjate que escuchaba yo en el director de estudios de ciencias genómicas de la Universidad Campus Cuernavaca, Morelos, él dice que el corrimiento del periodo de la mujer se está moviendo. O sea, se está moviendo hacia atrás. ¿Cómo? O sea, que cada vez es más temprano. Ah, ok. Dice él, Sí. ¿qué pasa si un día ya no va a aparecer el periodo en la mujer? ¡Wow! Eso Estamos es en parte- problemas. Es parte de la evolución. Evolución, estamos en problemas. No. Oigan, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero más adelante, después del corte, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, lo que es el Día de la Evolución y sobre todo lo que significa Sí. este esqueleto de Lucy. Y que Garrido nos cuente la anécdota por qué se llama Lucy más adelante después del corte, ¿ok? Que está bastante simpática. Bueno, pues vámonos entonces a esa pausa. Si usted quiere comentar o preguntar algo a nuestros especialistas, lo puede hacer ahora, en este momento. Mande un WhatsApp al 5521-1315-49 con la pregunta que usted tenga. Volvemos con este interesante tema después del corte. Regresamos, no se mueva. Estamos de regreso con este interesantísimo tema que es este esqueleto que le han llamado Lucy y lo que representa para la humanidad. Ahora, doctor Garrido, este esqueleto nos está demostrando, está enseñándole a los investigadores cómo, no solo que era bípedo, que caminaba en dos patas, sino que también de qué se alimentaba, si llegaba a utilizar herramientas, si era hembra, macho, si se reprodujo o no. También ahí tenemos Era hembra. resultados de esto. Era hembra, medía Es 1.10. Un metro 10. Así es. Ok. Por lo menos el esqueleto mide 1.10. Gracias al análisis de los huesos, que es la antropometría, ahí se puede determinar macho o hembra, que era hembra, se pueden tomar estudios de ADN, Ajá. con el cráneo, los dientes nos pueden hablar acerca De de su su tipo de alimentación. ¿Y cuál era en el caso de Lucy? Bueno, ella ya tenía caninos y entonces era de los que comen todo, la especie que come Omnívoro. de los que comen todo. Ajá. Entonces sí, toda esa información nos la pueden dar los huesos. ¿Y por qué le pusieron Lucy, doctor? Porque cuando fue descubierta, los investigadores estaban trabajando, estaban escuchando en ese momento la pieza de Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy De los Beatles. Entonces por eso le pusieron Lucy. Qué padre. ¿Dónde lo he encontrado? En Etiopía, En Etiopía. en África. ¿Y qué data de cuántos años? Por ahí vi que 3.2 millones de años. 3.2. 3.2 millones. Ahora, les voy a decir una cosa, el cambio climático actual de la atmósfera, del planeta, está generando corrimientos en las estaciones. Entonces, los ciclos de reproducción de muchas especies dependen de esos ciclos. Y cuando se están moviendo, lamentablemente, se están llevando a la extinción.
Actualmente hace un momento, unos minutos, yo leyendo un artículo de estos, que le intitulan El apocalipsis de los insectos. Y ahí está motivado por el corrimiento de las estaciones por el cambio climático. Dicen que estamos al borde de la sexta extinción, ¿es verdad eso? Bueno, pues ya se está generando en especies. Hay muchas especies desaparecidas. Es más, mira, en Europa el 78% de abejas ya no hay. Uno de los aspectos que también van a desaparecer son las luciérnagas. Sí, no, dijeron mucho que en realidad ya somos como la última generación que las está viendo. Sí, mira, ojalá la excepción se genera sobre la población que no sirve, bueno, que no hace... Que no es útil. Nada más nos está deteniendo, y no las especies, que no tenemos derecho de tocar sus reinos. No somos dueños de nada, ni siquiera de nuestro reino, y somos responsables de destruirlos. Qué barbaridad. Se encuentra este esqueleto de Lucy en Etiopía, me dice ahí, y no se han encontrado alrededor de la zona más esqueletos, aunque sea un cráneo, aunque sea un fémur o algo así, de este tipo de especies, porque me imagino que vivían en comunidades, ¿no? Alrededor de la zona de Etiopía, en Afar, sí se han encontrado algunas piezas, pero son esqueletos piezas esqueléticas que casi no queda nada. De hecho, el esqueleto de Lucy solamente se recuperó el 40%. ¿Y por qué sí se conservó el de Lucy? ¿Hubo algo en especial? Bueno, en las condiciones que se fue conservando, ¿no? Ajá. Así es que, digo, tenemos el beneficio y la suerte, como recuerda que en Siberia se encontró un mamut aún con sangre líquida. Y ese la información que están obteniendo de su sangre, su genética, están reproduciendo un nuevo mamut, lo van a llevar a la vida. Por la glaciación, ¿no? Por la glaciación. Entonces, con las condiciones, como queda el cuerpo, es como se conserva. ¿Hace cuántos años, Lucid, me decías? 3.2 millones. 3.2 millones, y se encontró en el Afar, Etiopía, en África. ¿En qué año? 1974. 1974. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta cuando se habla del Día Mundial de la Evolución? ¿Por qué es importante este día para que la gente lo tenga en la mente? Yo lo que lo comenté al principio es realmente agradecer a Charles Darwin, que puso un punto de partida para poner orden en la vida, en el estudio de la vida en el mundo, de todas las especies, incluyendo la humana. Entonces, este orden, y como dice bien el dicho, entre más orden, más capacidad. Entonces, el orden nos da capacidad de poder estudiar a fondo y a detalle todas las formas de vida y clasificarlas, como actualmente se hace. Hay mucha confusión de repente por lo de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que todos pensamos que Charles Darwin dijo que descendemos del chango, como podríamos decirlo, más entendible. Pero él no hablaba de esto, él hablaba de una selección natural. ¿Nos podría explicar esto, doctor? Claro, al final de cuentas, de lo que él hablaba es que el más fuerte era el que sobrevivía. El más fuerte que después se cambió al que mejor se supiera adaptar a las condiciones. El más adaptado. Y ahí es el truco. Quien mejor se adapte es el que permanece dentro de esta evolución. Y lo más importante es justamente el tener un esquema lo más cercano o lo más preciso a definir la pregunta de dónde venimos. Claro. Y para saber dónde vamos. Y un principio de adaptación generó el instinto de la conservación del dominio. O sea, en una zona que es tu hábitat, tu dominio, es donde curiosamente más te adaptas, es donde más te organizas. Y ahí viene como el hombre se quiere hacer dueño, o se hizo dueño de todo el mundo, ¿no? Es su adaptación en el planeta. Pero hemos violado la adaptación de las especies, estamos violando. Y al violarlas, ellas se vuelven vulnerables, lamentablemente. Y entonces por eso que llevamos a la extinción, ¿no? Exacto. Es muy lógico. Ahora, entonces, este esqueleto de Lucy, sí podríamos decir que es un ser humano antiguo, así genéricamente hablando. Podemos decir que es uno de los primates más cercanos al ser humano y que es un referente en una datación para poder determinar cómo los primates de caminar en 4 patas se fueron poniendo bípedos, es decir, en 2 piernas y un caminar erguido. Yo creo, fíjate que tiene mucha razón el doctor. Yo, desde el punto de vista, yo lo llamaría Homo sapiens, pero nosotros somos Homo sapiens sapiens. Ajá. Entonces, es el siguiente paso de la evolución. Pero eran inteligentes, se adaptaron, conseguían sus alimentos, se organizaban, eran Homo sapiens. ¿Por qué se descarta a Lucy como que no es el eslabón perdido? ¿Qué es lo que no lo hace encajar? Pues es que no encontramos genéticamente el brinco. Exactamente aquí.
nos faltan ahí puentes que tenemos que encontrar. Justamente la falta de información genética es la que... Habría que encontrar más esqueletos como los de Lucy, no de 3 millones, de 2 millones, y luego de 1 millón, y luego de 500,000, y así. O como... Bueno, hay unos lugares especiales aquí en la ciudad que podemos encontrar esos esclavos. Luego te digo dónde. Oigan, y nos dice mucho también de cómo es que vamos a ir cambiando. Por ejemplo, salía mucho en redes, salió en un momento que íbamos a tener los pulgares más largos, habituados al uso de los aparatos tecnológicos. ¿Qué otras, digamos, teorías o hipótesis hay sobre la evolución de nuestro cuerpo? Uy, muchas. Hay muchísimas. Hace ratito mencioné la pérdida del dedo chiquito de los pies o del dedo chiquito de la mano. Esa pérdida por la falta de uso. La pérdida del tercer molar también por falta de uso. Hay muchas cuestiones que por adaptación se van perdiendo y habrá otras que por adaptación tendremos que ir adquiriendo o mejorando. Claro. Como la del dedo. Correcto, porque la evolución continúa su principio de adaptación. Nos vamos modificando. Oye, entonces, a ver, sin irnos así muy lejos, vámonos a un ser humano de hace 2000 años. Si lo comparamos físicamente al ser humano actual, sí encontraríamos diferencias, aunque sea de la misma etnia, lo que sea, sí encontraríamos diferencias abismales. Y todo eso grandes. está en función de dónde está habitando. Sí, Incluso digamos que habitan en la misma. Incluso hasta el tipo de sangre se ha modificado por el tipo de hábitat. Si fueran en el mismo lugar. Y de alimentación. La estatura, la piel, los ojos. Fíjate, René, que lo que acabas de decir es muy importante porque tú señalaste 2000 años como algo muy antiguo. No, es muy cerca. Y 2000 años resulta que es muy cerquita. Bueno, digo, los romanos, ¿no? Digo, tomando en consideración los tiempos, justamente la evolución para el tiempo humano es muy lenta, pero para el tiempo de la naturaleza es muy corta. Muy corto. Y entonces, efectivamente, en estos 2000 años que tú pusiste como parámetro, sí podríamos encontrar cambios. Diferentes. Color de piel, color de cabellos, color de ojos. Forma de manos, de manos. ¿Por qué los nórdicos son más blancos que nosotros? Porque su medio, evidentemente, no les da el sol, no exige que la melanina se genere de más. Por ahí de repente hay muchas confusiones porque, pues, del primer ser humano que pisó la Tierra, que dices, bueno, es de tal fecha, de repente se han encontrado herramientas todavía más antiguas, y es cuando entra la confusión. Bueno, entonces, ¿cómo hay más antiguo del primer ser humano? Pero la inteligencia no solamente es propiedad o condición del ser humano. O sea, tenemos incluso lobos, tenemos primates que utilizan herramientas ya por sí mismos, pájaros que utilizan herramientas para poder sacar alimento de los lagos. Lo hemos visto. La inteligencia no es una condición propia del ser humano, es propiedad del ser vivo que se está adaptando. La adaptación e inteligencia se van relacionando a sí mismo y van creciendo. Pero es una evolución que puede acabar pronto si seguimos de esta manera. Nosotros sí. Nosotros, como lo dije, vamos al precipicio de extinción. Así como vamos, no le veo. La involución. No, pero disculpe, pobre, no, pues todo el mundo lo sabe, hombre. Digo, no, eso es una verdad callada y cantada por todos. Así que si no nos detenemos, pronto podemos desaparecer de este mundo. Por supuesto. Digo, nada más con el simple hecho de estar modificando el clima. O sea, un día va a llegar el momento en que ni nosotros mismos lo vamos a poder controlar ni soportar. De hecho, ya rebasamos el punto de no retorno. ¿Qué va a pasar cuando hay una sobrepoblación y no tengamos el abasto necesario de agua potable, de alimentos? ¿Qué va a suceder? Temperatura. ¿Qué va a pasar si tenemos una radiación mayor del sol? Por tener cambio de la atmósfera. ¿Dónde nos vamos a meter? Entonces también ahí podría... ¿Tenemos que irnos a ciudades subterráneas como eran antes, como las que encontramos? En fin, o sea, es que date cuenta.